Todos los que somos padres, hermanos, de hijos, tenemos un desafío y un reto. Génesis nos habla que creció el niño, hablando de Isaac. Y creció el niño, dice la traducción Reina Valera. En palabras de Alejandro Bullón, pastor adventista peruano, dice: desafortunadamente los hijos crecen. ¿Qué problema hay cuando son pequeños? Bueno, no se quieren comer lo que se les da, no quieren estar quietos. Y son los problemas. Quizás el problema más grande es que recibes una invitación de una boda y están las palabras de rechazo: no se aceptan niños. Eso es lo más trágico. Pero tienes control de ellos. Tienes el dominio. Pero los hijos crecen, hermanos. Y todos los que somos padres de hijos, que están en la adolescencia, experimentamos un tsunami, un tornado categoría 5, un terremoto de magnitud que nunca lo ha habido, magnitud 10 en la escala de Richter. Cuando uno investiga, a ese se le llama un terremoto apocalíptico. No ha existido todavía en la humanidad un terremoto de esta magnitud registrado. En la casa, cuando crecen los hijos, hermanos, y llega la adolescencia, hay estos niveles de magnitud, de categoría. Y los temores de los padres es que sus hijos, hermanos, los agarren las garras de la drogadicción que están al alcance de todos. Que caigan en el sexo fácil, libertino, o que se vayan por un camino equivocado. Ante esa expectativa de los padres que sus hijos pueden caer en uno de esos baches, pozos que los destruirá, los padres reaccionamos en extremos opuestos a veces. Un padre se convierte en un padre opresor debido a esa situación. Un padre que asfixia a sus hijos porque tiene ese miedo, ese temor que la vida, tus hijos sean agarrados por esos monstruos que existen. Y en lugar de convertirte en un papá protector, un papá que da dirección, te transformas en un guardia de prisión y lo asfixias a tu hija. Y tarde o temprano, un hijo, una hija que no tiene confianza, se te va a ir. Ahorita está en casa porque tiene menos de 18 años, pero cuando cumpla la edad, no le vas a ver ni el polvo. Se va a ir porque está harto de pedir permiso, hasta por cosas insignificantes, de estar sofocado. Está harto de, hasta para reírse, debe ver si el papá o la mamá están de acuerdo que se ría o no se ría, porque a lo mejor está incorrecto. Está harto de que llegue un minuto tarde y se le arma un caos. Ese temor hace que nuestros hijos no se desarrollen sanos. Yo sé que el padre tiene toda la intención de que esto no le suceda, pero es tan peligroso no poner disciplina como poner en el extremo y que los hijos estén asfixiados. El otro extremo, hermanos, que los padres reaccionan ante el peligro que sus hijos se vayan a esos actividades, es bajar los límites hasta el extremo. Para que mi hijo no se sienta ofendido, para que mi hija no se me vaya a ir, para que mi hijo o mi hija no me deje de querer. Los padres, hermanos, que bajan las reglas, olvidan que la disciplina es amor. Un padre sabio no va a tener temor del rechazo de su hijo.
Cuando un padre le tiene miedo a sus hijos, ellos lo detectan, lo huelen y toman el control del hogar, toman las decisiones de su vida, rompiendo reglas en el hogar. Hijos, si tienes un padre o una madre así, tienes un grave problema. Si tienes un padre laxo, que no tiene ninguna autoridad, aunque parezca popular y a todo dar y que estés feliz, va a terminar mal el asunto. Probablemente actúa así porque quiere comprar tu cariño con dinero. Cuando estás con él los fines de semana, pues el juez determinó que tú los puedes tener el fin de semana y quieres congraciarte con tu hijo, con tu hija. Pero el hijo necesita un padre y una madre que no sea su amigo ni su amiga, que sea tu madre o tu padre. Padres y hijos no son amigos. Hay una autoridad que une a esos dos personas. Estimadas mamás, ustedes no son las amigas de sus hijas. Aunque a esta altura su hija creció y compartan la ropa, los zapatos, no es tu amiga, es tu hija. Y tienes la responsabilidad ante Dios de entregar a esa hija como el Señor te la dio. Hay madres que les han enseñado a sus hijas a poner el preservativo al novio para que no salgan embarazadas. Es mejor enseñar a la hija a ser pura, enseñar a la hija a guardar la virginidad y al hombre también, enseñarles a guardar su corazón. El apóstol Pablo toca el tema de la crianza de los hijos. Y él dice en este texto de Efesios 6:4, hermanos, Pablo habla en ese pasaje a los papás, les da consejos de la crianza. Les dice tres cosas que son tres principios. El texto dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice el mismo versículo, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Pablo nos habla aquí de tres principios muy importantes. Y esta advertencia de Pablo es muy seria, porque desafortunadamente los hijos, cuando llegan a este mundo, hermanos, no vienen con una cinta o un pegamento en donde traigan pegado un manual de instrucción de cómo criar a ese hijo. No vienen, hermanos, los hijos nacen desnudos. No traen pegado un manual de instrucción para seguir paso a paso en cómo criar al hijo. Y tenemos, hermanos, en contraste, mucha información en derredor. Familiares bien intencionados, llámese padres, suegros, tíos, primos. Tenemos consejeros, algunos profesionales, algunos religiosos. Tenemos amigos que ya crearon a sus hijos, tenemos libros, tenemos internet, tenemos TikTok y tenemos un mar de información de cómo criar a los hijos. Pero vale la pena aclarar dos cosas. Primero, la intención es buena. La intención de quien se acomide usualmente es una buena intención. Pero, número dos, eso no es suficiente, la buena intención. Yo puedo, hermanos, querer curar a una persona en una cirugía y tener la mejor intención de curarla, pero eso no quiere decir que por mi intención la persona se va a curar. Yo no soy médico, yo no soy cirujano. No importa la buena intención que tenga. Yo no voy a poder curarlo como médico porque yo no soy médico ni tengo manos de cirujano. Cada humano, hermanos, es diferente. A lo mejor funcionó para un hijo esta método o esta disciplina, pero tal vez no funcione para otro. No estoy hablando de relativismo, yo no soy relativista. Yo creo en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Pero los seres humanos, estoy hablando, somos seres complejos. Dios nos hizo diferentes y cuando nos hizo Dios rompió el molde. No hizo a otro igual que a ti, que a mí. Rompió el molde. Cada uno somos diferentes. Así lo hizo Dios, así fue el diseño de Dios. Y la primera pregunta, cuando vamos con el médico, una pregunta que nos hace una vez que nos escucha nuestros síntomas, nuestros problemas, nuestros dolores,
La primera pregunta que hace el médico, si no los conoce, ¿es alérgico a algo? Porque no toda la medicina funciona para todos. No todos los principios que a una familia le resultaron le van a resultar a otra familia. Hay principios generales, pero hay cuestiones que no aplican a ciertos humanos porque los humanos somos diferentes cada uno de otro, hermanos. Así que Pablo, cuando habla, hermanos, de esto, estoy en el sermón número 3 de esta serie. Hoy el sermón número 2 de Criando Hijos, principio del desaliento, la familia. Pablo dice en ese versículo, es el mismo versículo, pero se lo estoy poniendo en colores para que vea los 3 principios de Pablo. El primer principio está basado en la frase no provoquen a ira a sus hijos. El segundo principio, criarlos en disciplina. El tercer principio es criarlos en amonestación del Señor. El principio de desaliento, no provoquen a ira a sus hijos. El principio de disciplina, no sé si hace un poquito de calor, hermanos. Principio de disciplina, crearlos en disciplina. Y principio de dirección, crearlos en amonestación. Otra versión dice en instrucción del Señor. ¿Será un recorrido que haremos juntos? Obviamente que se requiere tiempo para esto y voy a tomar el tiempo, hermanos, para poder explicar cada uno de estos principios. El primer principio que voy a hablar, y ya lo introduje la semana pasada, lo primero es no provoquen a ira a sus hijos. El principio del desaliento, hermanos. Vivimos en una sociedad, hermanos, en donde está el espíritu herido. El primer punto sobre cómo cuidar el desaliento de los hijos al criarlos es acepta tu responsabilidad como padre, no abuses, no te ausentes. Voy a explicar esto, hermanos. Los niños y los jóvenes están experimentando, de acuerdo a varios profesionales de la conducta humana, hermanos, una crisis de confianza en sí mismos. Muchos crecen creyendo que los padres no los aman y que sus compañeros los odian o no los respetan. Anthony Templet en el 2019, hermanos, de 17 años en el estado de Luisiana, tomó una pistola y en una discusión con su papá, hermano, le dio 3 balazos que después de 4 días lo llevó a la muerte. Vi el documental que se está estrenando de él, hermanos, de Anthony Templet. Él dice, de una manera fría, habló a la policía y dijo, acabo de matar a mi papá, vivo en esta dirección, aquí estoy para esperar que venga la policía. Y la policía andaba por ahí, él salió a la calle con un short, una camisa, dijo, aquí estoy afuera esperándolos para que hagan lo que tengan que hacer. Y en toda lo que salió del documental, él nunca mostró una emoción, porque su padre fue un hombre que lo sofocó. Así que, hermanos, vivimos una sociedad marcada por fuertes sentimientos de inferioridad. Vivimos una sociedad donde muchos están siendo abandonados, hermanos. Y esto trae como resultado una forma de odio que sirve como preludio a la violencia, a la drogadicción, a la promiscuidad y al suicidio. Esto explica por qué los adolescentes y jóvenes hacen cosas que de otra manera no tendría sentido. Cosas como cortarse en su carne con una navaja, perforarse partes sensibles del cuerpo, hacerse tatuajes de los pies a la cabeza, tomar drogas peligrosas, identificarse con la muerte. A este fenómeno se le ha llamado espíritu herido. Para algunos niños, el síndrome del espíritu herido comienza muy temprano, como consecuencia del padre de dejar de asumir su papel de criar y creer que lo único que necesita el hijo son pañales y leche y un techo y una cama, y que eso es solamente lo que tengo que darle al hijo. Eso es abandono en el área emocional y daña el área neurológica del niño, dicen las investigaciones. Los niños y las niñas desatendidas en sus necesidades básicas emocionales van a permanecer así y es muy difícil que se recuperen completamente. Cuando un joven está viviendo una vida muy desordenada, hermanos,
Y hay una desesperación como Jairo veíamos la semana pasada, que su hija moría y va en busca de Jesús para que salve a su hija de Jairo. Este cuadro es muy común, hermanos, de padres que están viendo a sus hijos tomados por la ideología de género, tomados por las drogas y que los han agarrado con mucha fuerza. Y los padres desesperados buscando solución. La solución, hermanos, va a ser muy difícil tenerla. Hay milagros que pasan, pero usualmente, hermanos, esas personas fueron desatendidas en su niñez y quedaron marcadas para toda la vida, porque papá no le hizo caso, porque mamá no lo atendió, por muchas razones de ese tipo, hermanos. Porque el celular fue su entretenimiento, fue su atención que se le dio, y que fue todo lo que se hizo por el niño o por la niña. El descuido persistente de los niños y las niñas durante esos años les causa algo devastador, porque el cerebro es un órgano interactivo y dinámico que necesita estímulos desde el mundo exterior. Cuando a los niños se les ignora y se les maltrata, cuando se les lleva de una persona a otra para que los cuide, se producen daños terribles en su capacidad del niño para pensar. Y mientras más intenso sea el descuido o el abuso, mayor será el daño que se le haya a ese niño pequeñito. Cuando sea adolescente, cuando sea joven, va a manifestar todo eso que se sembró en su pequeña niñez y que no podía manifestar cuando era niño, pero que se le está haciendo un daño muchas veces irreversible. En investigaciones médicas y de comportamiento humano, enfocados en niños y adolescentes, de los cuales se abusó de ellos cuando eran bebés, se investigó a algunos niños que en sus camas hacían sus necesidades fisiológicas y no se les cambiaba el pañal por un buen tiempo hasta que sus sentaderas se quemaban con su suciedad. O algunos que le golpearon a sus hijos salvajemente o le pusieron la plancha caliente en la espalda o en algunas partes de su cuerpo. O algunos padres que tuvieron la costumbre o tienen la costumbre de pegarle los genitales a sus hijos varones cuando son pequeños. Hay una investigación sobre esto y dice que el descuido o el rechazo de este tipo hace que el cuerpo del niño produzca cantidades significativas de las hormonas cortisol y adrenalina. Y esas sustancias son llevadas por la sangre y llega a una área del cerebro que son el blanco. Y están relacionadas con la compasión y la conciencia. Esos niños cuando crezcan no tendrán compasión, no tendrán conciencia. Será la tierra fértil del mundo de las drogas, de los sicarios. En el documental que vi, hermano, el jovencito Anthony Templet, que mató a su papá Burt Templet, él no mostraba ninguna emoción. Y decía, yo lo maté. No quería matarlo, pero lo maté. Como que alguien mató una mosca, hermanos. El daño ahí, dicen los estudios, nunca se repara. Y daña la habilidad que más tarde en la vida ese niño sea sensible a otros. Muchos de los jóvenes, hermanos, violentos, tienen literalmente dañado el cerebro. Es inexplicable que un jovencito de 14 años saque un bate de béisbol por cosas nimias y a otro niño o un señor mayor empiece a darle golpes en la cabeza y así de una manera salvaje. Pero todo esto no es producto de hace una semana o de hace un mes. Esto viene desde la niñez, según las investigaciones. Por eso vemos a jóvenes, adolescentes que asesinan a sangre fría salvajemente, que golpean salvajemente a otra persona. No les importa si es un joven de su edad, un hombre mayor o una persona ya anciana. Por eso, hermanos, la importancia del tiempo para los hijos. Pablo describe, hermanos, que al tener hijos no los provoquemos a ira. Y hay muchas maneras como un padre puede provocar a ira a sus hijos, haciendo favoritismo y otras cosas. No hablo de eso. El día que Beto habló en la célula, lo picotearon todos como si fueran una gallina. No voy a hablar de eso. Pero sí voy a hablar, hermanos, que la ausencia
que un padre inaccesible, porque llega del trabajo y no tiene humor, ni ganas, ni esfuerzo de atender a su hijo, a su hija, o ausente, o inaccesible, o distante, que se encierra en su cuarto y que el mundo ruede, o abusivos, los hijos sufren las consecuencias, hermanos. Se enferman los hijos cuando se les da tiempo y atención. Una de las necesidades básicas de los niños es que se les ponga atención, hermanos. El niño grita, mira mami, mira mami, mira mami. Mami nunca voltea, le da el Facebook para que no esté poniendo gorro. Nada afirma más la autoestima de los hijos que está presente en su vida. Hay muchas maneras de mostrarle al niño esto. Por ejemplo, vamos a la iglesia, hijo. Hija, vamos a la iglesia. Alístense porque nos vamos a ir ahorita a la iglesia. Vivimos una sociedad donde las cosas religiosas han sido dejadas a las mamás, no a los papás. El papá no tiene esa obligación. Cuando Dios habla en su palabra, en el idioma en que se escribe el Antiguo Testamento, especifica un mandamiento. Cuando le dice, estas palabras que yo te enseño a ti, las enseñarás a tus hijos, está hablando en singular masculino. Dios hace responsable al varón de las cosas religiosas de los hijos. Ahora, muchos varones evaden esto por la cultura en que vivimos tal vez, o tal vez por la pereza. Y yo elogio a las madres que son heroínas, y cuando no sucede por los varones del hogar, ellas asumen el liderazgo espiritual religioso. Algunos han sugerido, hermanos, que la manera más correcta de deletrear amor para los hijos es esta: T-I-E-M-P-O. Esa es la mejor manera de deletrear amor para los hijos. Tiempo. Tiempo. Los hijos van a olvidar el regalo de Navidad. Van a olvidar el regalo de cumpleaños. Pero nunca van a olvidar el tiempo de calidad que pasaron con sus progenitores. Un ejemplo, las prisiones, hermanos, están pobladas en estadísticas conservadoras entre el 90 y 95% por hombres, los cuales sus padres abandonaron o rechazaron a esos chamacos que están ahorita en prisión. 90% de esas personas que están en prisión, sus padres no les dedicaron tiempo en casa. Los estudios demuestran que los prisioneros, en su gran mayoría, no aman a sus padres. En los Estados Unidos, el 90% de los que han sido sentenciados a muerte dijeron odiar a su padre masculino, a su papá. Barbara Jackson dijo esta expresión, esta frase: es mucho más fácil construir niños fuertes que reparar a hombres destrozados. Esto fue algo muy notable cuando una compañía, hermanos, de tarjetas de felicitación, de cumpleaños, Navidad y San Valentín, etcétera. Esos ejecutivos decidieron, para hacerse promoción ellos, hacer algo especial el Día de la Madre. Pusieron una mesa en una prisión federal, invitaron a los presos que desearan enviarle una tarjeta, ellos se le iban a regalar. Gracias a su madre, ellos regalaban la tarjeta y regalaban la estampilla. Tú ponle unas palabras ahí a la tarjeta, danos la dirección y nosotros la mandamos a tu mamá. Las filas eran muy largas, que tuvieron que hacer otro pedido extra porque las tarjetas se acabaron. Dado el éxito que tuvieron en el Día de la Madre, decidieron hacer lo mismo en la misma prisión el Día del Padre. Este es el dato, hermanos. Nadie vino de los presos, nadie vino a agarrar una tarjeta para el Día del Padre para mandársela a su papá. Unos no lo tenían, no sabían quién era su papá, o no, o lo odiaron. Muchos no sabían ni siquiera quiénes eran sus padres. No tenemos que ir tan lejos, hermanos. Si ustedes tienen acceso a una persona que trabaje en pastelería Caprichos aquí en el pueblo, hermanos, pregúntele un día que ande por ahí: ¿cuántos pasteles se venden el Día de la Madre y cuántos pasteles se venden el Día del Padre? Pregúntele un día que vaya a Caprichos.
Pregúnteles. ¿Cuántos pasteles el día de la madre y cuántos pasteles el día del padre? Una vez en mi Unión, yo pregunté, fueron 500 el día de la madre, fueron 30 el día del padre. Esto es un dato, hermano, serio. Es un dato muy serio, hermano. Por angas o por mangas, los hombres están dejando de cumplir un papel, un rol muy importante en la crianza de los hijos. Bill Houghton, presidente de una gran compañía de construcción que a través de los años había contratado miles de trabajadores, un día se le preguntó en una entrevista qué observaba él cuando contrataba a un trabajador. Tenía miles de trabajadores. ¿Qué observaba él? Dijo, lo primero que veo cuando voy a contratar a alguien es la relación que tiene ese hombre que está pidiendo trabajo con su papá. Si ese hombre se sintió amado por su papá y respetó la autoridad de su papá, ese es muy posible que sea un buen empleado y lo contrato. A lo mejor resulta esto, hermanos, para las muchachas que buscan novio. Que vean que su novio respeta a su papá y a su mamá. Así que acepta la responsabilidad. Hay mucho que decir sobre esto, pero vamos al segundo punto. ¿Cómo puedo yo trabajar en el principio de desaliento de no desalentar a mis hijos, de no provocarlos a ira? Acepta totalmente a tu hijo tal como es. Empecé a decir algo poquito en este punto, hermanos. Uno de los puntos, hermanos, que los hijos sufren mucho en la sociedad es la imagen. La vida, hermanos, es muy difícil para el niño o la niña, el joven, el adolescente, la adolescente, que tiene algo diferentemente muy notable a los demás. Si tiene la nariz diferente, muy notable. Si la cara está llena de acné, si tiene pies grandes, si tiene las orejas muy salidas, si es visco, si tiene cabello color rojo, si es gordito, gordita, si es muy moreno, si usa lentes. Se complica mucho la vida para estos niños en la escuela. Y tenemos que educar a nuestros hijos, hermanos, y decirles que esto no es un asunto de que ellos se sientan miserables o rechazados, aunque lo rechacen. Porque aquí se trata de aceptar totalmente a tu hijo tal como es y enseñarle que él se acepte a sí mismo. He usado la palabra 3 veces en este sermón, espíritu herido. El autor Frank Peretti, hermanos, escribe mucha literatura. Él creó ese término, espíritu herido, y lo utilizó en este libro que estoy presentando, traducido al español, en su propia experiencia que tuvo de niño él. Él nació con un tumor en la mandíbula que lo desfiguró y lo condujo a ser objeto de burlas despiadadas durante su infancia. Le decían el monstruo y él se veía como un monstruo, porque así lo llamaban los niños, el monstruo. Y él platica cómo pudo salir de esa situación, pero que su infancia vivió siempre hostigado por otros niños por ese tumor que tenía en su quijada, mandíbula. La preocupación por la imagen de muchas niñas y adolescentes ha causado que conozcamos el significado de algunas palabras, hermanos, que no eran de uso común antes. Estos son los demonios, hermanos, que acechan a jóvenes y adolescentes. Anorexia, bulimia, trastornos alimenticios, piel de naranja, por mencionar unos demonios, hermanos. Personajes como la princesa de Wales, la princesa Diana, que fue considerada por muchos como la persona más bella y atractiva del mundo por algunos críticos. Ella tenía un problema, que estaba obsesionada por su peso. Diana tenía una imagen de ella misma muy mala. No le gustaba cuando se miraba en el espejo y por eso luchó con un trastorno alimenticio. Siendo una mujer muy bella, tenía ese gran problema en ella. Y muchos jóvenes sufren, hermano. Y a veces la familia se encarga de ponerle apodos desagradables, pensando que es una broma, pensando que es un chiste, hermanos.
pero no sabe a veces el efecto que le está causando al niño, a la niña, hermanos. Le está hiriendo su espíritu y puede ser algo irreversible lo que está ese niño recibiendo, hermanos. Hay niños y adultos que batallan para hablar, no tienen la dicción normal y son objeto de mucho bullying y sufren mucho, hermanos. Y en la casa se encargan, hermanos, de enfatizar. Hay un desafío de criar a los hijos seguros de sí mismos, hermanos. El doctor Dobson, en su libro que se llama Criemos niños seguros de sí mismos, la sociedad pone mucho énfasis en la imagen, en la belleza. El doctor Dobson, en su libro que ya mencioné, menciona que los dos grandes problemas que enfrenta un niño cuando está siendo criado es, un lado, la imagen física, el otro lado, su inteligencia, su intelecto. Le llama la moneda de oro a la belleza física y le llama moneda de plata a la cuestión intelectual. Hay niños, hermanos, que sufren mucho por la imagen. Ellos mismos no se aceptan. Y eso, hermanos, es una doctrina que viene. Los niños han sido adoctrinados desde que ven caricaturas. Los cuentos de niños, infantiles esos cuentos, nobles aparentemente, van predisponiendo que ciertas características te hacen diferente y objeto de rechazo. Por ejemplo, hay una caricatura que se llama El Patito Feo. Es el único patito que es diferente a los demás. La Bella Durmiente. ¿Por qué no se llamó La Fea Durmiente? Rodolfo, el reno de la nariz roja, que por causa de su nariz roja y grandota era rechazado. Dumbo, que por causa de sus orejas grandes era despreciado por ser orejón y siempre se andaba escondiendo. Blancanieves pregunta a la bruja, ¿quién es la más bella de todas? Como que las feas no caben en esta sociedad. La Cenicienta triunfa por su belleza. Los niños aprenden con todo eso y la sociedad y a veces la misma familia que las feas no ganan concursos de belleza. Las feas no son elegidas como animadoras de eventos deportivos. Las feas no son protagonistas en las películas. Las feas no se casan. Las feas tienen menos amigos. Las feas son menos deseables. Las feas no tienen por qué ser parte de la sociedad porque afean nuestra sociedad. Hay hijos que sufren porque son un poquito gorditos, porque batallan para hablar, porque a veces no tienen la capacidad de retener como otros niños tienen, porque en el equipo de fútbol es el último que queda siempre, en donde vamos a elegir uno cada quien. Y dice, no, te lo regalo, no le dice que tengas uno de más. Padres, preparemos a nuestros hijos contra las ideas falsas que la sociedad ha dictado. Que si no es talla 0, entonces es una muchacha que debe ser rechazada. Enseñemos que su autoestima no depende de la imagen o del estatus económico que tiene la familia, sino de su confianza y seguridad que le dieron papá y mamá. Acéptalo tal como es. Cuando no se acepta a los hijos como son, una de las tendencias es que solemos hacer comparaciones entre nuestros hijos. Y no hay nada más dañino, hermanos, que comparar a un hijo con otro. El daño que podemos causar en los hijos cuando los comparamos con sus hermanos puede ser irreversible. Si la comparación es con otro niño, también es nocivo. Y lo peor de todo, hermanos, es que ese método no sirve para nada. No funciona, no va a producir el fruto que queremos que produzca. Lo único que sirve es para afectar a nuestro hijo y quizás para descargar nuestra ira que traemos contra la vida y lo descargamos con un hijo que no se puede defender. La Biblia dice que cada ser humano es una creación única de Dios. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y otra versión dice, porque somos la obra maestra de Dios. Dios te hizo perfecto así como te hizo porque Dios te hizo así.
Ya que nosotros contribuyamos, hermanos, con la Coca-Cola y con las tortitas Uruapan a hacerlo más grande el estómago, pues ese ya es nuestro problema. Pero Dios nos hizo perfectos, así como somos, porque Dios nos hizo así, hermanos. Y Dios no se equivoca. No fuimos hechos en serie, hermanos. No todos los hijos son iguales por lo tanto, hermanos. Hay dos enemigos, hermanos, que luchan contra la singularidad de los hijos, de lo que estoy diciendo. Acepta a tu hijo tal como es. Hay dos enemigos que tenemos que ponerle mucha atención a ellos. Está la presión de la comparación, que ya hablé un poquito. La comparación está en todas partes, hermanos. En el hogar hay comparaciones. En la escuela hay comparaciones. En lo académico hay comparaciones. En lo atlético hay comparaciones. En la apariencia hay comparaciones. En la belleza, en la popularidad, en el carro que manejamos, en la casa que tenemos. Yo no soy muy partidario, hermanos, de poner un cuadro de honor en las escuelas. Y esta es la razón por qué yo no soy muy partidario. Porque no todos tienen la misma capacidad, hermanos. Usualmente el cuadro de honor está compuesto por las mejores calificaciones. Algunas escuelas en Estados Unidos, por algún motivo ulterior, ponen la asistencia como algo muy importante también y los ponen en un cuadro de honor por la asistencia perfecta. Pero hay motivos ulteriores para eso. El caso es, hermanos, que comparar a alguien con otro es muy difícil por cuestiones de que no todos tenemos las mismas capacidades, hermanos. Yo he conocido estudiantes muy diligentes, hermanos, muy aplicados, muy respetuosos, que estudian mucho y su grado de calificación no sube más de 8, pero son alumnos ejemplares, pero su capacidad no les da para más. Si ellos tuvieran la capacidad de otro chamaquito, se pasaban del 10, hermanos. Por eso creo que el cuadro de honor, aunque yo entiendo la intención de motivar a otros, no es justo porque no todos tenemos las mismas capacidades. Hay diferentes tipos de categorías en todo. Por ejemplo, en lo académico hay diferentes tipos. También en lo emocional. Hay gente que tiene mucha inteligencia emocional. Hay gente que se tuye, hermanos, y no sabe qué hacer. Hace lo contrario que lo que tiene que hacer. Somos diferentes en nuestra mentalidad mecánica. Hay gente que rápido, hermanos, son mecánicos natos. Arman y desarman rápido. Usted se quita el reloj y ya no sabe cómo se vuelve a poner el reloj en la mano. Los que no tienen esa mentalidad mecánica. No saben prender ni un boiler, hermanos. Ni siquiera eso. Hay habilidades verbales diferentes, hermanos. Hay gente con una capacidad oratoria y comunicación tremenda y otra gente, hermanos, habla y no dice nada. Hay atléticos, hay gente muy atlética. El deporte que le pongas son unos venados, son unos atletas que saben hacerlo y no lo practicaron, pero tienen habilidades atléticas. Y otros no, hermanos, están muy torpes sus movimientos. Artístico también. Relacional. Los CEO, los mejores hombres del CEO, los buscan las empresas a ellos que tengan una habilidad relacional. Lo numérico, hay gente que con los números trabaja bien rápido y no tiene que tomar lápiz y papel. Ramunahan, el hindú, era un hombre de esos, tenía algo superior, lo infinito le llaman a Ramunahan. Tenemos que saber que nuestros hijos son diferentes todos, hermanos, y aceptarlos como son. Puedes tener tú un hijo de puro 10 y que es tu orgullo, porque siempre está en el cuadro de honor, porque siempre saca trofeos, porque siempre saca medallas, porque tiene muchos diplomas y ya tapizó la cocina de diplomas. Pero tienes otro hijo que no tiene esa habilidad. Y no es que sea flojo, y no es que sea irresponsable, es que su capacidad no es igual. Tenemos la enorme tarea, hermanos, de estimularlos, de aceptarlos, de que se acepten como son, hermanos. Encontrarles qué parte de ellos es donde ellos pudieran dedicarse a algo en su vida. Dice Pablo, cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Estar comparando constantemente al hijo con otro hijo, al hijo con un primo, al hijo con un vecino, provoca sentimientos negativos, hermanos. Y el niño sale con una ira reprimida, con sentimientos de inferioridad,
con rabia, con frustración, con venganza. La otra presión, hermanos, que hay, se tiene que trabajar con los hijos, que son enemigos de aceptar al hijo como es la presión de agradar a otros. Yo como pastor, hermanos, en mis primeros años, cometí, y todavía varios años, cometí el error de querer agradar a la gente, de querer agradar a los hermanos. Hice cosas o permití cosas que estaban fuera de lugar por querer agradar, porque el pastor tiene que agradarles a todos, porque el pastor tiene que hacer lo que todos digan que se tiene que hacer, porque el pastor si no hace lo que la gente quiere que se haga, entonces está mal el pastor, no está cumpliendo su función. ¿Y qué cuando se contradicen dos pensamientos, hermanos? ¿A quién le voy a agradar de los dos? ¿Al que dé más dinero? ¿A que sea más viejo en la iglesia? Y esto se transmite en muchas áreas de la vida. Y a veces los hijos, sus padres los han acondicionado que tienen que agradarlos a ellos. Yo puedo entender que el padre dé una orden, hermanos, que sea para bien del hijo. Pero no que sacrifique, hermanos. Preparar al hijo para la vida, en lugar de hacerlo, preparar al hijo para la vida, que me agrades a mí. La conformidad es la presión de querer agradar a lo que me dicen que debe ser. Hay padres, hermanos, que sus hijos quieren que sus hijos logren lo que ellos no lograron. Yo siempre quise ser médico, hijo, y tú vas a ser médico. Yo siempre quise ser músico y no fui, pero tú vas a ser músico. Yo quiero que seas el mejor delantero del equipo, el que metes más goles, porque yo fui un fracaso en el fútbol, soccer. Yo tuve un amigo de mi barrio en Monterrey, Mario Uresti. Él era abogado de carrera. Su papá, Don Tino, hermanos. Él quería estudiar como médico, Mario. Y un día me platicó, Octavio, yo estudié abogacía. Él es el único que está bien en toda la familia. Toda la familia se fue por un camino equivocado, especialmente sus hermanos. Cayeron en drogas, cayeron en asesinatos. Y su padre, Don Tino, lo obligó a estudiar leyes para que cuando sus hijos estuvieran en problemas, los sacara y no fueran a prisión. La tarea de nosotros como padres es enseñarle a los hijos, hermanos, que no traten de conformarse a algo que no son, que no traten de agradar a personas, sino que sigan metas y tengan valores, desarrollen carácter. Dice un texto en los Proverbios: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Cuando yo estoy preocupado por agradar a otras personas, caigo en una trampa, hermanos. Esas personas son mi Dios. Si suena el teléfono y veo el nombre de una persona y me pongo nervioso y me altero en mi estado emocional, esa persona me controla, porque yo se lo permití que me controlara. Cuando veo y suena el teléfono, contesto, no contesto, le contesto después, y te pone nervioso, esa persona te está controlando. Pero es porque tú se lo estás permitiendo. Ellos moldean y forman mi vida. Este es un secreto conocido. No necesitas la aprobación de otros para ser feliz. Serás tan feliz como decidas serlo. Si no eres feliz, es tu culpa, no de tu esposa, no de tu esposo, no de tus hijos. Es tu culpa nada más. Porque tu felicidad no debe depender de tu trabajo, de tu familia, de tu salud, de tu dinero, de tu estabilidad. Tu felicidad debe depender de tu relación con Dios nada más. Si tu felicidad depende de circunstancias que tú no puedes controlar, no vas a ser feliz nunca. Nunca. Si mi hijo es perfecto como yo quise criarlo, quiero que sea perfecto y no lo es, entonces se me va a ir la felicidad. Si yo soñé con un matrimonio perfecto y no lo tengo, entonces no voy a ser feliz.
Pero yo no puedo hacer nada en eso. Está en circunstancias que yo no tengo control, hermano. Y aquí hay algo importante, hermanos. Hay hijos que tienen 50 años de edad y todavía quieren agradar a sus papás. No está bien eso. Hacen las cosas porque esto le agrada a papá, esto le agrada a mamá. Sigo una religión o unas costumbres que no son correctas, pero porque mamá quería que era lo que yo hiciera. No, no está bien eso, hermanos. Hay gente que no se quiere hacer cristiana porque va a traicionar la fe que le dejaron sus papá o su mamá. Si mi mamá me hubiera dejado, mi papá, una casita, hermanos, que se está cayendo, un tejabancito. En Monterrey se estiraban mucho los tejabanes cuando yo crecí. Yo crecí en un tejabán. Si mi papá me hubiera dado un tejabán cayéndose, hermanos, y todo goteándose, y que entra aire por todos lados, y sin puertas, sin ventanas, sería muy fuera de orden decir, no, aquí voy a vivir así como está la casa porque eso fue lo que me dejó mi papá. Mi papá se va a poner contento si yo lo tumbo, hago cimientos y hago una casita. Tengo que mejorar. Hay hijos, hermanos, que ya muertos sus papás, todavía hacen todo por agradarlos. Es que es lo que papá quería, era lo que papá le gustaba. El tío Pablo, mi padrino de primera comunión, ¿cómo se enojó, hermanos? Porque ahí en la casa había una noria que era un peligro, ya no tenía agua, y la noria era un pozo, las norias eran hondas. Ahí en Monterrey, las norias, mi abuelo fue de norias todavía. Y la taparon un día porque había mucho peligro con los nietos de mi abuela que se cayeran. Y el tío Pablo no estaba, cuando se da cuenta se enojó, hermano. Esa noria la hizo papá, ya estar bien enojado porque usted la... Entonces prefiere que se caiga un niño y se mate. Porque tu papá que ya está muerto, don Martín, mi abuelo Martín, se hubiera enojado, se hubieran tirado esa noria. Si no recibe la aprobación de alguien, nunca la recibirás por más que te esfuerces. Hay muchachas que no les conviene el hombre con el que están viviendo. Y hacen todo por agradarlo. Y nunca lo agradan. Y ya le dieron hijos, y le dieron más hijos, y hacen lo que ellos piden. No vas a recibir eso. Es importante enseñar a los hijos que paren de querer agradar a otros. Enseña a tus hijas. El matrimonio es para toda la vida y así lo predicamos y lo enseñamos. Pero hay casos, hermanos, donde es mejor separarse, porque la vida está de por medio. Enseña a tu hija que su esposo no va a ser su salvador, solo Cristo es el salvador. Pablo dice, no se conformen a este siglo. Estoy hablando de la conformación, agradar a otros, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. No quiero que te conformes, dice Dios, quiero que te transformes. Solemos equivocarnos los padres al no aceptar a nuestros hijos como son, que cumplan los estándares que la sociedad les ha impuesto como los otros niños. Dios escogió a tus hijos. Dios los eligió y los puso intencionalmente en tu familia. Él escogió el ADN de tus hijos. Él escogió cuál gen iba a ser el recesivo y cuál es el gen dominante en tu hijo. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo. No vamos a poder ayudar a nuestros hijos hasta que los hayamos hecho entender que son aceptados como son. Pedro no es como Juan, ni María es como Teresa. Tenemos que afirmar su valor constantemente, hermanos. Es diferente aceptarlos, hay que afirmar su valor, va más allá que amarlos, hay que creer en ellos, hay que gozarlos, hay que celebrarlos, es ir más allá de aceptarlos.
No solamente cuando gradúen, ir a su graduación y llevarles unos globos, o cuando cumplen años, comprarles un pastel y llevarlos para celebrar. Los niños necesitan que su valor sea afirmado todo el tiempo. Todos los humanos necesitamos palabras de afirmación, palabras que nos hagan sentir bien, hermanos. Cuando vienes al templo, ¿cómo sientes que no vinías por un tiempo y que te dicen, qué bueno que te veo, me da mucho gusto que estés con nosotros? Pero que salga un hermano y diga, hasta que te acordaste de Dios, a ver si no te viene un mal por andar faltando tanto. Espérate, hombre. Tenemos que afirmar a la gente, hermanos. Todos los humanos necesitamos esto, hermanos. Nadie está sobrepasado de palabras de afirmación. Todos lo necesitamos. El psicólogo William James dijo que la necesidad más profunda del hombre es la de sentirse apreciado. La palabra de afirmación llenará esa necesidad. Necesitamos palabras que nos valoren. ¿Cuántas esposas quieren decir amén, hermanos? Ninguna. Entonces están bien llenas de afirmación de sus esposos. Qué bueno, hermanos. Tuvieron miedo, ¿verdad? Nuestros hijos salen a una sociedad, hermanos. Y esa sociedad les va a decir a nuestros hijos, no vales tú. Le va a decir a nuestros hijos que no son dignos, que no son inteligentes, que son gordos, que son torpes, que son inútiles. Eso le va a decir otros chamaquitos en la escuela a sus hijos, porque los niños son crueles, hermano. Eso le van a decir a nuestros hijos que queremos mucho, a nuestros nietos. Vete para allá, aquí no te sientes con nosotros. ¿Cómo hiere eso, hermanos? ¿Cómo lastima eso? Cuando la balanza está inclinada para lo negativo y no se balancea con lo positivo, el resultado se llama depresión. Y hay muchos niños con depresión. Quiero terminar por hoy. Está muy largo lo que tengo que decir, hermanos. Continuamos la otra semana. La razón por la que somos Dios tus hijos. Dios lo hizo de esa forma a tu hijo. Dice la Biblia, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tus hijos son valiosos porque Dios los hizo así. 2. Tus hijos son valiosos porque Jesús murió por ellos. Dice la Biblia que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, vana manera de vivir. Y el precio que se pagó fue la sangre de Cristo. No fue oro o plata o cosa perecedera. Fue la sangre de Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto. 3, ¿por qué los hijos son valiosos? Porque el Espíritu Santo, si son cristianos, habita en ellos. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Mismo canal, mismo horario, próxima semana. ¿Cómo se puede afirmar el valor de los hijos? Hay que darles atención visual, atención física, apreciación verbal. Esas 3 cosas. Vamos a partir de allí la próxima semana. Termino por ahora. Quiero, antes de pasar a los hermanos a bautizarlos, quiero preguntar si alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos. Que levante su mano. Alguien no es cristiano y quiere hacerse cristiano. Levante su mano. Si alguien quiere hacerlo.